Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Los ministros de Exteriores europeos se reunieron con Netanyahu sin que se informase a Mogherini. Merkel condenó los actos de protesta contra el reconocimiento de Jerusalén en los que se quemaron estrellas de David. 2 terroristas de Yihad Islámica de Gaza mueren mientras transportan cohetes para disparar sobre civiles israelíes. 200.000 ultraortodoxos despiden en Israel al rabino Steinman, que fallece a los 104 años de edad. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después de la agenda cultural. Comenzamos ahora hablando del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que advirtió durante su visita a París y Bruselas sobre el afianzamiento militar de Irán en Siria, apuntando: si Irán cumple su amenaza, lo hará utilizando 80.000 combatientes chiíes, lo que provocará que las guerras religiosas vuelvan a estallar. Netanyahu se reunió con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, y luego asistió a un desayuno informal con 28 ministros de Exteriores de la Unión Europea, que el ministro lituano de Exteriores organizó sin que Mogherini fuese informada, durante el cual Netanyahu les pidió que dejen de mimar a los palestinos, ya que un baldazo de realidad y el abandono de condescendencia hacia ellos será la única forma de avanzar hacia la paz. Netanyahu también negó a los ministros las afirmaciones de que los asentamientos están en el centro de conflicto palestino-israelí, destacando que ellos consideran que los asentamientos reales están en Yafo, al lado de Tel Aviv. Trump simplemente les dijo la verdad. Esta frase, por si alguien no entendió el grado de la ironía de Netanyahu, es que cuando hablan de asentamientos no están hablando de los asentamientos en los territorios en disputa, sino que los palestinos lo que están disputando realmente es la propia existencia de Israel. Y por lo tanto también quieren poner en la mesa de negociaciones asentamientos, por llamarlo de alguna manera, o la ciudad de Yafo, que está al lado de Tel Aviv, lo que quiere decir que quieren traer a la negociación el propio hecho de la existencia de Israel en cualquier frontera. Bueno, lo más llamativo de esta noticia, que ya corresponde al pasado, porque Netanyahu ya ha vuelto a Israel, es que después de reunirse con Mogherini estaba este desayuno al que habían sido convocados todos los ministros exteriores de la Unión Europea, pero que no había sido informada la ministra de Exteriores de la Unión Europea. Y parece ser que el clima y el acercamiento que hubo entre el Netanyahu, que viajó no en calidad de primer ministro, sino de ministro de Relaciones Exteriores de Israel, cartera que desempeña también. Como digo, el clima que había entre los ministros de Exteriores era muy distinto a la supuesta o la, digámoslo así, hostilidad que presentó Mogherini, diciendo que en ningún momento nunca reconocerían a Jerusalén como capital del Estado de Israel, a menos que primero se reconozca a Jerusalén Oriental o no sé qué historias que comentamos ayer. Así que parece ser que hay, y no somos los primeros que descubrimos esto, hay discrepancias en la Unión Europea respecto a su accionar exterior. Lo que sí es quizás la primera vez es que estas discrepancias afecten de manera tan visible a los países respecto a quien se supone que coordina toda la acción exterior de la Unión Europea. La canciller alemana Angela Merkel condenó los actos antisemitas registrados en el país en protesta contra la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y recordó la especial responsabilidad de Alemania hacia el Estado judío. Las diferencias de parecer, incluida la cuestión del estatus de Jerusalén, no justifican tales comportamientos, afirmó la canciller tras una reunión de la Unión Cristiano-Demócrata, cuyo ejecutivo respaldó la condena por unanimidad, refiriéndose a actos como la quema de banderas y estrellas de David registrados en Berlín y en Múnich durante marchas pro-palestinas. Toda forma de antisemitismo es un ataque hacia todos nosotros, apuntó el ministro de Justicia, el socialdemócrata Heiko Maas. Y cuando hace alusión al antisemitismo, quiere decir que de alguna manera, no, de una manera muy explícita, está diciendo que en estos actos supuestamente de protesta contra una decisión de Estados Unidos, lo que en realidad está pasando
es un repunte del antisemitismo, escudado en el tema de Jerusalén, escudado en el tema de Trump, que es una protesta legítima, incluso Alemania y la canciller al frente, pues no aceptaron, como les propuso Netanyahu, reconocer ahora a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar allí la embajada. Pero eso no implica de ninguna manera que durante las protestas y las manifestaciones que, como decimos, han sido convocadas legalmente, pues se quemen banderas de Israel, se quemen estrellas de David y se haga toda la parafernalia que tanto en Berlín como en Múnich conocen perfectamente desde hace 80 y pico de años como expresión del racismo y el nazismo más retrógrados, con lo cual este es un llamado, un aviso, no para Israel, no para Estados Unidos, sino para la sociedad alemana. 2 terroristas de la yihad islámica murieron durante lo que denominan una misión yihadista o accidente de trabajo en la Franja de Gaza, es decir, mientras estaban preparando cohetes para disparar contra la población civil israelí, probablemente mientras transportaban explosivos de manera inadecuada. En un principio, los medios palestinos habían acusado al ejército israelí de haber llevado a cabo un ataque, pero esa información falsa fue negada por Israel y luego el propio grupo terrorista confirmó que se trató de un accidente mientras los fallecidos se dirigían a lanzar un proyectil contra el territorio israelí. Bueno, ¿entienden la situación? Pues están ahí un grupo de terroristas, en este caso 2 personas transportando estos misiles, estos cohetes para disparar contra civiles inocentes en Israel y de forma bastante sin acertar exactamente a qué objetivo apuntan, con tal de que mate algún judío del otro lado, pues y lo hacen de una manera muy mala, de una manera inadecuada, y les estalla a ellos en el propio camión que los transportaba. Bueno, esto pasa, esto uno puede decir es justicia divina o lo que sea, pero lo que no es aceptable es que después de que se desmintiese que esto fue un ataque israelí, y después de y no lo decían los israelíes salieron a desmentirlo, pero después los propios palestinos, para reivindicar a sus héroes, dijeron no, estos murieron en acto de servicio mientras trataban de atacar al ente sionista o lo que fuera. Pues la prensa española, y estoy afirmando directamente que el diario Público seguía publicando 2 muertos palestinos por una explosión. Israel niega su participación. Eso, dejar este titular cuando ya lo han desmentido los propios palestinos, pues yo, ¿qué quieres que te diga? No voy a decir menos que son unos malnacidos, porque sabiendo que están diciendo mentiras, dejan explícitamente ese titular a la vista para que la gente diga, esta vez no han sido los israelíes, bueno, ¿qué importa? Pero si no han sido, la próxima vez serán. Alrededor de 200.000 ultraortodoxos judíos acudieron al multitudinario entierro del rabino Aharon Yehudá Leif Steinman, líder espiritual considerado la figura más influyente de la política ultraortodoxa del país, que murió a la edad de 104 años. Era un líder religioso relativamente pragmático, autoridad espiritual suprema de los llamados ultraortodoxos lituanos de Israel y también de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, una facción del partido Judaísmo por la Torá y Yahadut HaTorá, y presidente del Consejo de Sabios de la Torá, cuya influencia era determinante sobre los 2 partidos ultraortodoxos, también sobre el de los sefardíes Shas. Había nacido en 1913 cerca de lo que había sido la frontera entre Polonia y Lituania y fue el único miembro de su familia que sobrevivió el Holocausto. Llegó a Israel en 1945. Muere poco después que su hija Débora, fallecida el mes pasado a los 72 años, noticia que no le comunicaron a Steinman. Bueno, como se dice, Zichrono Libraja, pues era un hombre de ya muy avanzada edad, y esto ha conmocionado a la comunidad ultraortodoxa, y aparece, digamos, en la crónica social que podemos apuntar aquí en Radio Sefarad, y no tenemos mucho más
que decir que el que se interese en su obra, pues busque en internet los discursos, las clases que dio, aunque era un hombre poco dado a darse a conocer, más bien estaba detrás de los focos, pero muy cercano a la política israelí. Bien, pues así terminamos esta primera parte de las noticias. Hacemos una pausa ahora y volvemos con la agenda cultural. Estamos ya de vuelta en la agenda. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Para contarles, como cada día, lo que tenemos de actualidad. Pues mira, hoy mismo, este día 13, han comenzado la serie de actuaciones que Jorge Drexler va a ofrecer en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Presenta su nuevo espectáculo y lo hará este 13 de diciembre, el 14 y el 17. Siempre es una buena oportunidad escuchar al poeta Jorge Drexler. Uh-huh. A mí personalmente me encanta, así también, que sí. me alegro de poderles dar esta noticia. El miércoles 13 de octubre a las 20:30, o sea que pueden escuchar este informativo e irse corriendo al Teatro Nuevo Apolo. El jueves 14 también a las 8:30 y el domingo 17 a las 9. Muy bien, pues después de bailar en la cueva, ¿no? Ahora llega este nuevo espectáculo, Exacto. este nuevo disco. Muy bien, seguimos. Seguimos. El día 18 tenemos una cita en el Palacio de Cañete, en el Centro Sefarad Israel, para hablar de la Declaración Balfour y el camino hacia el Estado de Israel. Como saben, se cumplen 100 años de dos acontecimientos fundamentales en el proceso histórico que condujo a la proclamación del Estado de Israel en 1948 y cuyo 70 aniversario será objeto de conmemoración el próximo mes de mayo. Por una parte, la Declaración Balfour, hecha pública en noviembre de aquel año por el gobierno británico y que muestra por primera vez la voluntad de una gran potencia en cuanto a fundar un hogar nacional judío en Palestina. María Cóndor impartirá una conferencia que explicará los aspectos históricos de este proceso. María Cóndor es doctora en Historia del Arte, licenciada en Filología y en Derecho y se dedica a la investigación en Historia del Arte y Literatura con especial atención a temas vinculados a la cultura judía y a la traducción desde diversas lenguas. Ha publicado o tiene en preparación 9 libros, unos 150 artículos y estudios y unas 200 traducciones del inglés, alemán, neerlandés y noruego. En la actualidad, y esto es muy interesante, trabaja sobre la visión de Jerusalén en la historia del arte, así como sobre la imagen de los judíos en el arte occidental y el reflejo del antisemitismo en aquella. O sea que además de hablarnos de la Declaración Balfour, María Cóndor nos podría hablar de muchas más cosas, pero vamos a centrarnos en esta cita que es, les repetimos, el 18 de diciembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. Pues con esa cita nos quedamos. Y terminamos con una invitación a la presentación del libro Los judíos y el poder, una relación desgraciada, de David Friedman. El título es muy potente y también el tema al que se refiere, por supuesto, desde los relatos de José en la corte del faraón a la corte de Trump, pasando por Alfonso X, Saladino, Isabel la Católica, Lenin o Yeltsin, en los corredores del poder se repite desde siempre una presencia desproporcionada de influencers, esa palabra que estamos adoptando, judíos, influencers judíos ocupando diferentes cargos y funciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que habitualmente esa relación con el poder acaba mal? Pues a estas preguntas contesta David Friedman en este libro, Los judíos y el poder, que se presenta este martes 19 a las 19 horas en Impactuc, en la calle Alameda 22, en Madrid. Está muy próximo a Caixa Forum para que se sitúen los que nos oigan desde la ciudad o que nos estén visitando. Y, por supuesto, hablaremos con Friedman para que nos dé más detalles de Los judíos y el poder. Una relación desgraciada. Pues con esa última cita nos despedimos por hoy aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana. Hasta mañana.